Bendiciones, bendiciones, amados hermanos y amigos que ya están conectados a su programa. Jesús está pasando por aquí, de la Comunidad Católica Nuestra Señora de Loreto. Con ustedes, la hermana Vicky Erazo. Para mí es de sumo agrado tener que estar compartiendo con ustedes en este tiempo. Les voy a pedir que me acompañen en una oración para pedir al Espíritu Santo que haga la obra. Ustedes saben, si Él no hace la obra, en vano nos afanamos nosotros que somos los obreros. Vamos a inclinar nuestra cabecita y vamos a pedir el auxilio, la presencia del Espíritu Santo de Dios, que venga sobre cada uno de nosotros para que nos dé los dones de discernimiento, para que nos dé los dones de conocimiento, de sabiduría, y para que este tema que vamos a estudiar sea de bendición para cada uno de nosotros. Bendito Dios Todopoderoso, bendito Rey de la Gloria, Señor, te alabamos, te bendecimos, adoramos tu presencia, Señor mío y mi Dios mío. Te damos gracias, Papito Dios, por la bendición de poder compartir tu palabra. Te damos gracias, Señor mío, porque sabemos que, Señor, es usted hablándole a su pueblo. Señor, vamos a compartir su palabra, y esa palabra que tiene poder, que tiene autoridad, que viene de lo alto, Señor mío, Dios Todopoderoso. Danos la doble unción que viene de lo alto, Señor mío, para poder compartir este mensaje. Te pedimos para todos los hermanos que están a la escucha de este programa, oídos espirituales. Papito de mi vida, de mi corazón, acelere los pasos de todos quienes están por conectarse. Le damos la gloria, la honra a usted, mi Señor, que es el único merecedor de la gloria y la honra. Amén y amén. Bendito Dios Todopoderoso, también pedimos a esta hora la intercesión de nuestra mamita María Santísima, quien está siempre motivándonos a que lo amemos a su Hijo, que obedezcamos a su Hijo. Hermanos queridos, un favorcito que les pido, no se olviden de compartir el link. Tenemos que ser bendición para todos. Bien, vamos a empezar nuestro programa, y el tema que nos amerita a esta hora lo hemos denominado La iniquidad está en los huesos. Y miren ustedes, hermanos, hoy vamos a hablar justamente de los huesos, o la raíz de la iniquidad. Le aseguro que si usted está atento a todo lo que se diga en este compartir, pues tenga la plena seguridad que su vida va a cambiar notablemente. Eso se lo aseguro. Vamos a introducir el tema con una pregunta. Y esa pregunta es: ¿cuál es la función de los huesos en nuestro cuerpo? Bueno, los huesos proporcionan sostén a nuestro cuerpo y ayudan a darles forma. Y están compuestos por huesos largos, anchos y cortos. Esto es lo que conocemos como el esqueleto humano. El cuerpo tiene 206 huesos. Y esos huesos, hermanos, al lado de las coyunturas, le dan flexibilidad y movimiento al cuerpo. Los huesos largos tienen médula ósea, y la médula ósea amarilla y la médula ósea roja, las cuales producen las células sanguíneas. Es decir, que la médula ósea es la productora de las células sanguíneas desde la concepción.
la vida en todo caso y el espíritu de todo ser humano está en los huesos. La vida y el espíritu no está en el corazón, no está en los riñones, no está en el hígado. No, hermanos queridos, está en los huesos. Iniciarnos con una cita bíblica que está en el libro de Génesis, capítulo 2, versos del 21 al 24. Y vamos a dar lectura a la palabra que para reverenciarla la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así dice el Señor. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Palabra de Dios. Hermanos queridos, la primera creación de Dios fue el varón. Dios creó primero al hombre y la mujer fue creada de los huesos del hombre. El Señor no tomó del oído, no tomó de los pies para crear a la mujer. El Señor toma de los huesos del varón, toma de una costilla del varón, porque la vida está en los huesos. El espíritu de vida está en los huesos. El Señor toma un hueso de la costilla, posiblemente porque es allí donde se encuentran las partes más fuertes del espíritu del ser humano, y crea a la mujer. La parte más fuerte de la vida, hermanos, está en los huesos. Por cuestión de tiempo, solamente vamos a ver unas cuantas citas bíblicas para demostrar cuán importantes son los huesos en la Biblia. José pidió que sus huesos fueran llevados a la tierra prometida. Vamos a ver la cita bíblica. Abramos el libro de Génesis, capítulo 50, verso 25. Y así dice el Señor: e hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Palabra de Dios. Hermanos, José estaba en Egipto y él pidió que sus huesos fueran llevados de Egipto a la tierra prometida. Note aquí que dice: ciertamente Dios os visitará. La visitación de Dios tiene que ver con los huesos, hermanos queridos. Lo dice la palabra. Vamos a otra cita. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 13, verso 19. Dice así el Señor: Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los israelitas y dijo: ciertamente Dios los visitará y entonces se llevarán de aquí mis huesos con ustedes. Palabra de Dios. Note nuevamente que Moisés dice lo mismo: ciertamente Dios os visitará, ¿no?
Ahora vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, verso 22. Dice así el Señor: por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. Bueno, aquí vemos que los huesos tienen que ver con la salida de Egipto, con la entrada a la tierra prometida y los huesos de José. Entonces vemos que los huesos tienen una tremenda importancia en la Biblia, porque en los huesos está la vida, está el espíritu, en los huesos está la sangre, y la sangre irriga todo el cuerpo. Vamos ahora a abrir nuestras Biblias en el Salmo 51, verso 8. Salmos 51, verso 8. El Señor dice así: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Palabra de Dios. Hermanos queridos, a los huesos les gustan los chistes, el gozo y la alegría en las personas, en la gente. El gozo del Señor, la presencia del Señor tiene que ver con los huesos, y estos tienen que recrearse. Recrearse quiere decir, hermanos, volver a crearse, porque a causa de los conflictos emocionales, los huesos se abaten. Y si los huesos se abaten, entonces de los huesos va a comenzar a salir una sangre abatida que enferma todo el cuerpo. Muchas de las enfermedades que vienen al cuerpo del ser humano tienen que ver con la sangre, y esto está depositado en los huesos. Una herramienta poderosa de sanación es lo que dice el Salmo 51, 8. Hazme oír gozo y alegría, y entonces los huesos van a ser recreados. Ahora abramos nuestras Biblias en Proverbios capítulo 12, verso 4. ¿Qué dice Proverbios 12, 4? Así dice el Señor: la mujer ejemplar, en otras versiones dice la mujer virtuosa, ¿no? La mujer ejemplar o la mujer virtuosa es corona de su esposo. La desvergonzada es carcoma en los huesos. Palabra de Dios. Miren ustedes, en este versículo, Salomón está hablando de la mujer y dice que la mujer virtuosa o ejemplar es corona, pero la mujer que no es corona carcome los huesos. Hermanos, los conflictos emocionales no resueltos secan los huesos. De manera particular, los conflictos de parejas comienzan a hacer que los huesos del cónyuge se enfermen y se degeneren, trayendo enfermedades a su cuerpo. Es por esto que si alguien tiene conflictos no resueltos con su pareja, pues arregle lo más pronto ese problema. Arregle lo antes posible, porque estos le secan los huesos y pueden entrar enfermedades a su cuerpo. Muchas de las enfermedades que tiene el ser humano tienen que ver con los huesos. Los huesos son usados en la Biblia como sinónimo de fariseísmo. Es
decir, la idea de que de algún modo podemos generar dentro de nosotros una justicia que sea aceptable a Dios. Vamos ahora al libro de Mateo, capítulo 23, verso 27. ¿Qué dice Mateo 23, 27? Pongamos atención. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Hago un paréntesis aquí para indicarles que aquí habla a los que tienen mucho tiempo en la iglesia, a los que ya están caminando. Por eso dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Miren ustedes, hermanos, qué fuerte esta palabra. Y aquí notamos que en la Biblia hay dos tipos de huesos. Uno, huesos de los vivos, y dos, huesos de los muertos. Los huesos de muertos no irrigan nada. Pueden conocer la Biblia, pueden conocer la ley, pero son huesos de muertos, ya no tienen vida, ya no irrigan nada. Lo único que irrigan son maldades, enfermedad y pudrición. Cuando se acaba la vida, la sangre se coagula y se seca. Hermanos queridos, un cristiano sin vida apesta. Un cristiano sin vida espiritual apesta, hermanos queridos. Y los que aparentan ser espirituales apestan también. Jesús detesta a la gente falsa. También tenemos que indicar que hay cautiverios espirituales. Escrito está en las Sagradas Escrituras que hay una parte del cuerpo que está cautiva en una región del infierno. Y esa parte, hermanos, que está cautiva son los huesos. Veamos qué dice la palabra sobre este tema. Abramos el Salmo 141, verso 7. Así dice el Señor: como cuando se ara y se rompe la tierra, nuestros huesos han sido esparcidos a la boca del Seol. Palabra de Dios. David está vivo cuando escribe este salmo. Y dice que hay una región que se llama Seol. Hermanos, el Seol es una región de cautividad. Tenemos que entender que algunas personas tienen cautivos sus huesos en ese lugar. El diablo tiene su esqueleto en el Seol. Ahora les invito a que abramos el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 39. ¿Qué dice aquí? Escuchemos. Miren mis manos y mis pies. Soy yo. Tóquenme y fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí nuestro Señor Jesucristo les está hablando a los discípulos y le dicen: miren mis manos y mis pies, soy yo, tóquenme y fíjense bien
que un espíritu no tiene ni carne ni huesos como ustedes ven que yo sí tengo. Hermanos, todos conocemos según las Escrituras que Jesús resucitó con un cuerpo glorificado, pero su cuerpo tenía carne y tenía hueso. En cambio, los espíritus, hermanos, no tienen huesos, son espíritus. Cuando los discípulos lo vieron, pensaron que era un fantasma, que era un espíritu. Por eso, en la palabra que hemos leído, Él les dijo que Él era, soy yo, dijo, tóquenme y fíjense bien que un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como ustedes ven que yo sí tengo, les dijo el Señor Jesús. Entonces, hermanos queridos, la vida del ser humano está en los huesos. El espíritu del ser humano está en los huesos. Ahora vamos a leer el libro de Ezequiel, capítulo 37, versos del 1 al 6. Pero yo le sugiero que usted allá en su casa lea del 1 al 10, porque por cuestión de tiempo vamos a leer aquí y a discernir del 1 al 6. Vamos a ver lo que dice esta palabra. Ezequiel 37, del 1 al 6. La mano de Yahvé se posó sobre mí. Yahvé me hizo salir por medio de su espíritu. Me depositó en medio de un valle que estaba lleno de huesos humanos. Me hizo recorrer el valle en todos los sentidos. Los huesos esparcidos por el suelo eran muy numerosos y estaban completamente secos. Entonces me dijo, Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Respondí, Yahvé, tú lo sabes. Me dijo, profetiza con respecto a estos huesos, les dirás, huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé a estos huesos, haré que entre en ustedes un espíritu y vivirán. Palabra de Dios. Observe aquí, hermano, hermana, que los huesos pueden oír. Huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Así estén secos y muertos, los huesos oyen. Y aquí nos damos cuenta que hay un poder espiritual en los huesos. Así como lo escuchan, hermanos, un poder espiritual en los huesos. Y Yahvé Dios le dice, profetiza al espíritu. Es la orden que recibe el profeta de parte de Dios. Y lo hizo, profetizó y entró espíritu sobre los huesos. En los huesos está la médula ósea. En los huesos se produce la sangre y la vida está en la sangre. Esto lo entienden muy bien, hermanos queridos, los médicos que han estudiado el cuerpo humano. Los huesos tienen poder espiritual. Si no fuera así, hermanos queridos, los brujos no los usarían y parte de sus actos proféticos tienen que ver con el uso de los huesos de muertos. Pero ojo con esto, hermanos queridos, los huesos de muertos no se deben tocar, no se deben guardar como muchas personas tienen huesos de muertos en sus casas. No se deben usar para nada. La Biblia lo prohíbe porque eso es necromancia.
Los huesos son una puerta espiritual entre el mundo de los demonios y el mundo físico. Los estudiantes de medicina que hacen sus prácticas con huesos, antes de usarlos, deben de orar. Deben de rociarle agüita bendita. De lo contrario, puede darse una transferencia. En los huesos queda toda la información espiritual de la persona después de muerto. Los huesos tienen que ser enterrados, tienen que ser quemados o cremados. El tener huesos de muertos en la casa es muy peligroso. Tampoco se deben guardar las uñas, el ombligo, los primeros mechones de cabellos de sus hijos. Generalmente algunas mujeres inseguras, yo digo, acostumbran a guardar esto para hacerles brujerías a sus esposos. Eso no se debe hacer. Todo esto es peligroso, hermanos. Veamos lo que dice la palabra al respecto. Les invito a que abramos el libro de Primera de Reyes, capítulo 13, verso 2. Primera de Reyes, capítulo 13, verso 2. La palabra dice así: el hombre de Dios, en obediencia a la palabra del Señor, gritó: altar, altar. Así dice el Señor: en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman incienso. Sobre ti se quemarán huesos humanos. Palabra de Dios. Aquí un profeta de Judá está amonestando a Jeroboam. Y recordemos que el que dañó la historia de Israel fue justamente Jeroboam. Los huesos solamente los puede usar un profeta si es que el Espíritu de Dios se lo ordenara a usarlos. Nadie debe usar huesos, como ocurrió en el libro de Ezequiel, capítulo 37, la lectura que leímos anteriormente. Dios, hermanos queridos, da la palabra. Nacerá un varón, dice, que se llamará Josías. El altar quedará profanado, pero además rociará esa ceniza sobre ti, porque tú tienes que morirte. Es lo que le dice en la palabra que acabamos de leer. Como podemos ver, escrito está en la Biblia que con los huesos se puede matar a una persona. No lo digo yo, lo dice la palabra. Vamos a leer ahora lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 16. Dice así el Señor: luego Josías se dio vuelta y notó que había varias tumbas en la ladera de la colina. Ordenó que sacaran los huesos y los quemó sobre el altar de Betel para profanarlo. Hago un alto aquí para hacerles notar que todo sucedió tal como lo había anunciado el Señor por medio del hombre de Dios cuando Jeroboam se paró junto al altar durante el festival, ¿no? Entonces, miren, continuamos con la lectura. Después Josías se dio vuelta y miró hacia arriba a la tumba del hombre de Dios que había predicho estas cosas. Entonces dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los hombres de la ciudad le dijeron:
es el sepulcro del hombre de Dios que vino de Judá y proclamó estas cosas que has hecho contra el altar de Betel. Palabra de Dios. Como podemos ver en las porciones bíblicas que hemos leído, observamos que en la Biblia existen dos tipos de huesos. Primero, los huesos de gente natural. Estos servirán para profanar el altar luego de ser quemados. Y segundo, huesos de los santos, huesos de los profetas. Sobre los huesos de los santos y profetas queda la unción, y ante estas reliquias muchos han experimentado sanación o liberación de pecados. Escuchemos lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 21. Así dice el Señor: en cierta ocasión unos israelitas iban a enterrar a un muerto, pero de pronto vieron a esas bandas y echaron el cadáver en la tumba de Eliseo. Cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, el hombre recobró la vida y se puso de pie. Palabra de Dios. Miren, hermanos, Eliseo no le dio el manto a nadie. Eliseo murió sin pasar la unción. Bueno, yo les pregunto, de acuerdo a los que hemos leído en la palabra, ¿hay poder en los huesos de un santo? La respuesta es sí. Tanto poder hay en los huesos que Dios enterró a Moisés. Imaginémonos qué hubiera hecho Israel si encuentra los huesos de Moisés. Detrás de los huesos de Moisés estaba Satanás. En la carta de Judas, en el verso 9, nos habla que Satanás contendía con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. Continuamos. Vamos ahora al Salmo 34, versículo 20. La palabra dice así: David profetizó esto: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. Palabra de Dios. Aquí el salmista nos está hablando de los huesos de Jesús. Y ustedes conocen que cuando le iban a quebrar los huesos a Jesús, ya se dieron cuenta que él estaba muerto y pasó de largo, ¿no? Vamos a leer ahora el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versos 32 y 33. La palabra dice así: Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Palabra de Dios. Aquí se cumplió la escritura. A los otros dos le quebraron los huesos, pero cuando llegaron a la cruz y vieron a Jesús muerto, no hubo necesidad de quebrarle ningún hueso. Los huesos de Jesús no podían ser tocados porque Él tenía que resucitar al tercer día. Hermanos, en el hueso está la vida. Vamos a leer ahora el Salmo 53, verso 5. ¿Qué dice? La palabra dice así: Donde antes no había terror, allí tiemblan de espanto, porque Dios esparció los huesos del que acampaba contra ti.
tú los avergonzaste, porque Dios los había rechazado. Palabra de Dios. Dentro de nuestra intercesión tenemos que aprender a orar para que Dios esparza los huesos de nuestros enemigos. Está en la Escritura, lo describe David en el Salmo 53, verso 5. Hagámonos una pregunta entonces, ¿por qué son tan importantes los huesos en la Biblia? Hermanos queridos, porque la iniquidad está en los huesos. Ahora vamos al Salmo 109, versículo 18. La palabra dice así: se vistió de maldición como si fuera su manto, y entró como agua en su cuerpo y como aceite en sus huesos. Escuchemos bien, con atención esto. Vuelvo a repetir. Se vistió de maldición como si fuera su manto, y entró como agua en su cuerpo y como aceite en sus huesos. Palabra de Dios. Aquí hagámonos una pregunta. ¿Cómo entró esa maldición en el cuerpo? ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que entró como aceite, queridos hermanos. ¿Y dónde entró? También la palabra dice que entró en los huesos. Entonces, la iniquidad es algo espiritual. Son cordones espirituales. También es algo físico. Es un líquido físico tangible que entra en los huesos desde el momento de la concepción. Por eso, hermanos, es importante el tema de los huesos en la Biblia, porque la iniquidad está en los huesos. Ahora surge una gran pregunta: ¿cómo hacer que este líquido que está físicamente o que entró en los huesos salga? Bueno, vamos a dar algunos tips que espero usted los tenga muy presente. Primero, escriba el libro de las memorias. Haga un listado de pecados y enfermedades suyos y de sus ancestros. Haga eso hasta donde más recuerde. Pregúntele a sus abuelos, a sus papás, a sus abuelos, cuáles eran los pecados frecuentes, las enfermedades frecuentes de sus ancestros, de qué murieron sus padres, sus abuelos, sus familiares. Y haga un listadito, tenga ahí un listado de pecados y también de enfermedades. 2. Luego que tenga ese listado, ore. Y cuando ya usted sienta que está en la presencia de Dios, pida perdón por cada uno de los pecados escritos en el listado, los suyos y los de sus ancestros. Por ejemplo, aborto, adulterio, fornicación, droga, alcohol, brujería, etcétera, etcétera, los que usted tenga allí anotaditos. Asimismo, ordene que toda iniquidad que está guardada en sus huesos, en sus entrañas, salga en ese momento. Ahora, en el nombre de Jesús, recuerde que en el nombre de Jesús se dobla toda clase de enfermedades. Llámese como se llame: artrosis, osteoporosis, cáncer, parálisis, diabetes, hipertensión, columna vertebral, etcétera. Cualquiera sea esta enfermedad o diagnóstico del médico. Tercero, ordene en el nombre de Jesús que sea desarraigada de su alma y de su espíritu la iniquidad. Ordene que la sustancia física que produjo la iniquidad y que se alojó en sus huesos salga de su organismo. Hermanos, la boca del cristiano tiene que tener poder y autoridad.
todo tiene que pedirlo al Padre en el nombre de Jesús, porque así está escrito que se tiene que pedir. Y esos líquidos van a salir a través de vómitos, de diarreas, de abundante orina, de flema, de mucosidad, de resfriado, pero tiene que salir. Esa será, hermanos, la señal de que el líquido que se regó por todo su cuerpo y que está en sus huesos y que regó todo su cuerpo a través de la sangre está saliendo, está saliendo. Recuerde que en sus manos hay poder. Entonces le invito a que coja aceite bendito en sus manos y comience a sobarse en las coyunturas, en sus huesos largos y cortos. En el nombre de Jesús ordene que todo líquido que está depositado en sus huesos, en la médula ósea, que contiene la iniquidad, salga de su cuerpo ahora. Ponga sus manos sobre su columna vertebral, sobre sus costillas. Recuerde, hermano querido, que las costillas son importantes porque de allí se creó el segundo ser humano de la tierra. Y diga, todo aceite que está depositado salga de mi cuerpo. Así dice la palabra. Cuando el líquido sale, usted debe comenzar a cancelar toda maldición. Coja la lista de pecados y enfermedades y cancele toda maldición por aborto, por adulterio, por fornicación, por brujería. Cuando usted vea que el líquido sale, ya tiene autoridad y el derecho legal se le quitó a Satanás. Ahora usted tiene que sellar su cuerpo y sus huesos con una palabra que venga del cielo. Hermanos, Jeremías 54, 17, ahora me acuerdo. Y dice que Dios creó al herrero y toda arma que causa daño, pero aún no ha creado un arma que pueda destruirte. Acoge la palabra para ti y estás sellando, estás protegiéndote de todo ataque del enemigo. Bendito sea Dios Todopoderoso. Le damos gracias al Señor por esta palabra y le ordenamos a todo espíritu del mal, en el nombre de Jesús, lo atamos, lo reprendemos y lo ponemos a los pies de la cruz de Cristo. Nada ni nadie podrá hacernos daño, porque el Espíritu de Dios está sobre cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor haga resplandecer su bello rostro sobre cada uno de nosotros, nos conceda la paz y todo lo que le pidamos. Hermanos queridos, este ha sido el compartir de este tiempo. Bendiciones. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza.